Y lo que pasa allá se ve acá en forma de precios. Exactamente. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Cómo estás, Luis Custodio? Y con los combustibles, ¿cómo les va? Buenas noches para todos. Sí, es importante tener en cuenta que esta situación de crisis bélica que hay entre Israel e Irán tiene muchas derivaciones y una de ellas es qué pasa con el petróleo y los precios a nivel internacional. Hoy el Brent de referencia para ANCAP, en definitiva es el Brent del Mar del Norte, el que tomamos como referencia acá, subió algo así como 3%, 77.2%. Esta gráfica está cerrada, los datos de ayer. Observen ustedes, acá tenemos un movimiento al alza que está bastante lejos todavía, de todos modos, de aquel marzo de 2022, donde estuvo casi en los $120 el barril, y más bajo y más alto sí que lo que tuvimos en abril, cuando tuvimos un punto notoriamente bajo, por debajo de los 70, incluso 69 fracción en cuanto al barril de petróleo del Mar del Norte. Pero hay un tema clave y que lo vemos en la siguiente imagen y hay que tener en cuenta en esto. Observen ustedes, este mapa resume el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. Ahí lo que tenemos sobre todo es el Estrecho de Hormuz. Ese punto donde prácticamente que la distancia entre una parte y otra de Asia son unos 50 kilómetros, un poquito menos. Bueno, allí, enfrente de todos los países de Emiratos Árabes, Dubái, Qatar, Arabia, Kuwait, está Irán. Controla ese Estrecho de Hormuz y, en definitiva, esa posibilidad que le da este control le lleva a tener como una amenaza que podría estar llevándose a la práctica la posibilidad de interrumpir el flujo de petróleo a través de diferentes embarcaciones por esa zona. Si bien Irán no produce más allá del 3, 4, 5% mundial, por allí sí se comercia el 30% del crudo mundial. Cualquier acción sobre ese Estrecho de Hormuz que prácticamente domina Irán puede tener consecuencias que sean muy fuertes. ¿Y cuáles son los escenarios entonces? Veámoslo. ANCAP los está manejando, el gobierno uruguayo los tiene sobre la mesa, los técnicos sobre todo de ANCAP y del Ministerio de Industria. Tenemos un escenario de máxima. Hay un informe reciente de JP Morgan que hizo referencia a que si pasa algo en ese Estrecho de Hormuz, el petróleo se va a ir rápidamente por encima de los $120 el barril. Y aquí lo convalidan y en definitiva han tomado también como referencia que puede estar por encima de 100. Una situación, un escenario de media es un salto a los 80. En definitiva ahora está en 77.20 en el día de hoy y eso es altamente probable y lleva también a revisar y rediseñar algunas medidas en cuanto a las posibilidades de adquisición de crudo y de qué forma se va a asumir esto para ver cómo pegan los costos de ANCAP. El escenario de mínimas sería un retorno a los 65, que es el promedio que hemos tenido entre marzo, abril y mayo aquí en el país. ¿Qué es lo que está mirando ANCAP en este momento? Bueno, observemos. Hay varias cosas sobre la mesa. Primero, la evolución del crudo, obviamente. Pero una cosa es qué pasa con el crudo y otra con los derivados. Si sube el crudo, suben las naftas. Pero no siempre suben de la misma forma y al mismo nivel. Y hay que tener en cuenta que para los precios paridad de importación, la URSEA toma referencia los derivados, no el crudo. Por lo tanto, hay que ver qué pasa con las naftas a nivel internacional. El segundo punto es el stock. Bueno, cada 20 días se compra 1 millón de barriles aquí en Uruguay por parte de ANCAP. Compró hace apenas una semana, un poquitito más, pero esto se procesa a 60 días. O sea que el barco que llegará con 1 millón de barriles dentro de una semana o algunos días más, recién estará en la cancha 60 días después. Obviamente que se va a comprar más caro, pero también se va a vender quizás en 60 días más caro. Una eventual cobertura. Hay mercados a futuros y en esos instrumentos a futuro está pensando ANCAP para cubrirse de eventuales desfasajes. Precisamente el viernes, cuando nada había pasado todavía, o por lo menos recién se empezaban a conocer algunas cosas, ANCAP envió una nota al Ministerio de Industria, Energía y Minería y al Ministerio de Economía, consultándolos a propósito de eventuales mecanismos de cobertura que pudieran asumirse. Nunca tan oportuno, porque al rato teníamos estallando esta situación. Bueno, fue a consulta ese tema, todavía no hay nada definido, pero en paralelo también ANCAP pidió cotizaciones de instrumentos de cobertura a futuro, todas prácticamente que duplicaron los precios
en estas últimas horas. Pero es una posibilidad, cubrirse. Y eso tiene un derivado, que es ese impacto en el consumidor. ¿Por qué? Porque si ANCAP se cubre la empresa con sus costos, pero no el consumidor. ¿De qué forma eso nos puede llegar a nosotros como forma de alivio? No lo tenemos claro. Pasemos al siguiente punto, porque acá lo que tenemos es, para recordar, el nuevo sistema de fijación de tarifas que tiene ANCAP vigente, recordemos, una revisión que es cada 60 días. Esto es importante porque no vamos a tener ahora, en 10 días, una revisión de precios. Tiene aire ANCAP, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía para resolver sobre este tema. Será recién para el 30 de julio. Veamos qué pasa con el mundo de aquí a esa fecha. Recordemos que se toma de referencia, se sigue tomando de referencia el precio paridad de importación, más un fondo de estabilización, que en este caso es 1.5%, que estabiliza en realidad el precio de todos los energéticos, cubriendo el desfasaje que hay con el precio del supergas. Un sistema de bandas, si está por encima del 7% de la tarifa actual, una eventual suba se sube hasta el 7%. Ese es un escenario que hay que tener en cuenta porque si sigue subiendo nos vamos a ir lejos del 7%, si se da ese escenario de máxima que planteábamos antes. La otra posibilidad es que esté por debajo, que baje lo suficiente como para superar ese 7% y se toma esa referencia. Si se sale de ese rango objetivo, no se estaría aplicando el fondo de estabilización, pero por otra parte también se puede estar aplicando una cláusula gatillo, que es algo que tiene sobre la mesa y estudio el Ministerio de Industria, sobre todo ANCAP, ante este tipo de situaciones que han cambiado el juego en muy pocas horas. Simplemente para recordar entonces al cierre ahora cómo están las tarifas en cuanto a los combustibles, veamos la última gráfica. Recordemos el último nivel que prácticamente se ha sostenido en 74,80. Está lejos de un pico que estuvo por encima de los 80 allá por junio del año 2022, pero también está lejos de la última baja que fue en junio del año 2023 en el entorno de los 69 pesos. ¿Cuánto va a durar ese 74.8 para las naftas? ¿Qué va a pasar el 30 de julio? Es muy aventurado decir cualquier cosa ahora. Y si le agregas la presión del dólar, también genera más cautela. Sin dudas también. Por ahí hay otra variable que hay que tener mucho en cuenta para la fijación de este tipo de tarifas. Gracias, Luis. Gracias. A ustedes.